Hay momentos en la vida que tú no entiendes ni por qué lo estás viviendo y mucho menos lo puede entender un niño. Y un día llegué a la casa llorando, que tenía un fuerte dolor de cabeza, que se sentía muy triste, que no sabía lo que tenía. Y eso yo recuerdo como si fuera ahora, que fue el primer evento que yo vi de mi mamá. Yo dije, tengo la opción de dejar mi carrera, irme para mi casa a cuidar a mi mami, o seguir enfocada en mi carrera, ingresar a mi mamá cuando sea necesario porque esté descompensada hasta que yo me gradúe. La mayoría de mis amigos no sabían por lo que yo estaba pasando. Ellos me veían activa, participando en todo, alegre, y todo era porque yo no quería que nadie me tratara diferente. Y yo decía, Dios mío, esto de mi mamá empezó con 31 años. ¿Será que a esa edad me puede empezar a mí? Hola y bienvenidos al podcast ¿Y a ti qué te mueve? Yo soy Dievi y hoy me encuentro con Rae, una mujer que es una emprendedora, una madre, una hermana y una hija de Dios también. Entonces hoy vamos a aprender sobre su historia, que es bien interesante, y yo creo que muchos de ustedes se van a poder sentir identificados al escucharla. Así que nada, vamos a aprender quién es ella, quién ha sido y obviamente qué le mueve. Quiero darte las gracias por hacerme sentir tan cómoda, de verdad, dejarme saber que esto es algo bien relajado, porque el tema que vamos a estar compartiendo hoy, o la historia que voy a estar compartiendo hoy, es algo muy profundo, es algo muy sensible, y cada vez que me toca hablar de eso, como que me siento bien movida. Pero te prometo que voy a hacer lo mejor para poder dar todos los detalles, porque yo sé que todo esto pasó por algo y muchas personas se van a sentir identificadas, y yo creo que va a ser algo muy, muy bueno. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a empezar. La primera pregunta es, bueno, cuéntame un poco sobre ti. ¿Quién eres? ¿Dónde naciste? ¿Cómo eran tus padres, tu familia? Ese tipo de cosas. Bueno, yo nací en un pueblito de la provincia de Santiago de Cuba, en Cuba. Mis padres mi mami era maestra de la escuela del barrio, del pueblo, y mi papi era taxista. Claro, claro. Y yo me imagino que, o sea, ¿cuáles fueron los años de tu infancia? ¿Los 80, los 70? No, finales de los 70, yo nací en el 78. Ok. Sí, no, porque como yo soy un poco joven, ese tipo de cosas no estoy muy clara en eso. Pero me imagino que tuvieron una situación financiera bien difícil, sabiendo cómo es Cuba y todo eso, ¿no? O sea... Bueno, tú sabes que yo no supe lo que era situación económica difícil porque yo era una niña. Te estoy hablando en mis primeros años. Realmente yo nací en un hogar que, a pesar que era una casita muy humilde, recordándolo ahora porque realmente no había ni pensado en eso, yo recuerdo que era una casita muy pequeña, de tablitas así, de las paredes eran de madera, muy, muy humilde. Yo creo que tenía como una sola habitación cuando yo nací, yo solita, porque hasta los 5 años míos no nació mi hermanita. Y sí, a los pocos meses de mi hermana nacer ya no pudimos mudar a una casa con mejores condiciones, una casa mucho más grande, que no me voy a detener en eso, pero yo recuerdo que ya yo creo que yo estaba en la carrera y todavía mi casa no se había terminado. Oh, wow. Y se empezó a hacer como cuando yo tenía 5 años. Wow, sí. Después, la situación económica, cuando ya yo tuve conciencia, me tocó vivir todo lo del periodo especial y fue bien, bien difícil, pero mis primeros años de niña yo realmente fui muy feliz y muy amada por mis padres. Sí, qué bueno, sí, porque yo creo que también me identifico un poco con eso, porque cuando yo también nací en Cuba y yo me crié en Cuba, y cuando yo era más pequeña, como desde los 5 a los 7 años, eso de la pobreza nunca cruzó por mi mente, nunca, eso era algo que yo estaba ciega de eso. Para mí éramos normales, eso, yo no pensaba en el dinero, pero claro, eso es cuando uno es más jovencito, es más niño, más infantil. Así es. Pero cuando creciste, cuando ya era tiempo de que estudiaras en la universidad, ¿cómo fue eso? ¿A qué universidad fuiste? ¿En qué carrera te enfocaste? Mira, te voy a dar algunos detalles que quiero que se queden grabados, porque fue una historia tan linda. Yo estudié en la misma escuela que mi mami era maestra. Y eso claro. Es algo bien lindo, porque en algún momento, creo que fue en 5º grado,
mi mami me dio lectura. Y era interesante porque yo levantaba la mano y yo decía, mami, maestra. Yo no sabía cómo decirle a mi mamá si era mami o si era maestra, pero fue una experiencia súper linda ser alumna de mi mamá. Mi mamá fue una maestra excelente, súper linda, bueno. súper dinámica. Yo creo que esto que yo tengo por enseñar fue definitivamente heredado por mi madre. Claro, claro. Y la motivación de verlo como ella lo hacía, de verdad que ella sembró esa semillita en mí desde muy chiquitica. La secundaria básicamente la hice en la ciudad, ¿cómo decir? El pueblo cabecera del municipio, que era Mayarí. Era la única secundaria de la calle, como se le llamaba, que era que tú salías y regresabas a la casa. Ah, ya. Porque realmente la que me tocaba a mí, no estaba cerca. Yo tenía que coger un transporte para ir de donde yo vivía hasta la escuela. Oh. Todo el que no vive en el municipio cabecera tiene que ir a una escuela interna, becado. Imagínense una niña de 10, de 11 años, becada, Wow. fuera de su casa por 25 días, al cuidado de cualquier otra persona. Eso es una locura. Eso es lo más irracional y lógico. Vaya, esa es la locura más grande que puede tener un sistema. Wow. Mandar lejos de su casa, lejos del cuidado de sus padres, a unos niños de 10, de 11, de 12 años. Y ese niño no regresa más a su casa. Ese niño pasa a la secundaria básica becado afuera, de ahí pasa al preuniversitario, de ahí hace su carrera. Wow. Y básicamente nos toca irnos de nuestra casa muy niños, ni siquiera muy jóvenes, muy niños. Sí. Pero por supuesto mis padres no cometieron esa locura. Pudieron ponerme en esa secundaria de la calle, que yo terminaba las clases y podía regresar a mi casa. Claro. Y entonces fue Wow, bien qué lindo, bueno. fue una experiencia súper linda la secundaria básica. Y ya cuando terminó la secundaria básica, entonces, gracias a Dios, pude pasar los exámenes e ingresar a la escuela vocacional, que eso era un privilegio, porque solamente iban a ese preuniversitario los estudiantes que hacían un examen, eran las famosas pruebas de ingreso, y supuestamente lo que estábamos en esa escuela eran los estudiantes mejores preparados, con mejor índice académico. Incluso para poder permanecer en esa escuela, los 3 años tú tenías que mantener unas notas por encima del 85. Si tú bajabas, perdías el derecho de estar en la escuela. Wow. Pero igual fue muy difícil porque yo en este punto lo que tenía eran 13 años. Sí, si yo me tuve que becar ya no en el municipio, sino en la ciudad cabecera de la provincia. Me tocó moverme hasta Santiago de Cuba, prácticamente más de 1 hora en carro de mi casa. Becada igual, me pasaba en la escuela 25 días, iba a mi casa 5 días cada 25 días. Me tocaba esperar que mis padres fueran los fines de semana a verme, igual un día, el domingo por lo general. Y es una etapa tan importante que es esa etapa de la adolescencia, básicamente, de los 13, de los 14, de los 15 años. Estar lejos de mi mami, de mi papi, expuesta a tantas cosas, que después, si tú quieres, yo te cuento un poquito cómo fue esa experiencia, porque de verdad fue muy difícil. Ya en punto, te estoy hablando en los 90, 93... entramos a la escuela y yo salí en el 95 y fue en medio del periodo especial. Niñas, adolescentes, con varones además en la misma escuela becados. Fue súper difícil. Wow. Pero a la vez aprendimos muchas cosas y estar en ese tipo de escuela como que me exigió mantenerme bien enfocada, tratar de estudiar mucho para no perder la escuela, porque era una vergüenza ir a esa escuela y perder la escuela porque tu índice académico no estaba al nivel que exigía la escuela. Wow. O sea, tú fuiste de ser una niña feliz con tu mamá como maestra. O sea, me imagino que tú siempre la pasabas con ella en la casa y en la escuela. Imagínate tú a literalmente no pasar ningún tiempo con ella, básicamente. O sea, y lo que más me interesa, lo que más me sorprende es que tú empezaste esa escuela cuando empezaste a la adolescencia, cuando empezaste a desarrollarte. Me imagino lo difícil que fue eso. Sí, sí lo fue. Sí lo fue. Muy, muy difícil, más que las condiciones en aquel momento eran tremendas. Yo recuerdo que nos tocó, muchas veces era la hora de comer y no estaba la comida. Estaba rota la caldera, como se le llamaba, que era lo que usaban para cocinar.
Muchas veces lo que venían como comida era un agüita. Yo recuerdo que era la famosa sopa de acelga con unas matas ahí. O yo aprendí a comer berenjena por primera vez ahí. Yo siempre decía que eso a mí no me gustaba. Y yo recuerdo que yo le decía a mis amiguitas, mira, si no quieren me la dan. Porque mira, el hambre es tremendo. Y fue lindo porque la comunidad que teníamos en mi clase, que en mi aula, que fueron justamente los 3 años que estuvimos juntos, nosotros éramos más que compañeros, éramos hermanos. Y todavía cuando hablamos es como ese sentimiento lindo, porque fueron tantas cosas difíciles que vivimos ahí. ¿Qué te voy a decir? Sin contarte las condiciones higiénicas eran horribles. Es todo el día usando un toilet, una taza de baño, sin descargarse hasta el otro día que al que le tocaba limpiar tenía que encargarse de eso. Son cosas que yo sé que tú no puedes entender. Ustedes no han vivido cosas como esa. El mismo uniforme, sin agua. A veces teníamos que salir de la escuela, ir a un pequeño manantial a buscar agüita. Yo sé que todos los que están viendo esto, que pasaron por la vocacional en este tiempo, saben de lo que yo estoy hablando. Fue muy difícil, muy, muy difícil. Sin prácticamente recursos y para los padres muy duro. Muy duro, en primer lugar, separarse de sus hijos. Muy duro porque llegaba el domingo de ir a ver a sus hijos y no tenían que llevarnos. Yo recuerdo que el boncito, que es el pancito que dan por la tarjeta, mi mamá lo que hacía era que lo guardaba toda la semana, lo ponía al sol para poderlo cortar en lasquitas y tostarlo y llevármelo a la vocacional. Y ese pancito entonces me podía durar varios días sin echarse a perder. Wow. Entonces en un pomito nos echaban un poquito de aceite con ajo y eso como que tú le ponías aceite al pan y tenía una merienda que comer. Y cuando llegaba ese día los papás se volvían locos. Hoy es el día de verle a los muchachos, ¿qué le vamos a llevar? Fue un tiempo muy, muy difícil de verdad lo que nos tocó. Pero definitivamente sufrimos mucho eso, pero por otra parte eso nos fortaleció, yo creo, y nos hizo una generación mucho más fuerte. Wow, yo no tenía idea de que la vocacional era así. O sea, ella me había contado antes sobre esa experiencia, pero no sabía que era tan duro. Pero claro, al mismo tiempo hiciste memorias que no se te olvidan, básicamente. No, así definitivamente. Bueno. Muchas veces nos fugábamos, Dievi. Eso es algo que yo no le recomiendo a nadie que lo haga, pero cuando yo veía que ya llegaba el viernes, que ya mis compañeritos que eran de la ciudad de Santiago se iban y nos quedábamos nosotros solos el fin de semana, yo muchas veces decía, yo no quiero estar aquí. Y nos escapábamos, y eso era un riesgo, porque era escaparte por un camino donde podía haber cualquier persona que te pudiera, qué sé yo, agarrar, secuestrar, lastimarte, hacerte cualquier cosa, y después montarte en un transporte por más de 1 hora para llegar a tu casa. Wow. Inicialmente mis papás me peleaban, no puedes hacer eso, no te puedes escapar de la escuela. Ya después como que lo entendieron y mira, como que era mejor. Es mejor que tú vengas y estar contigo todo el fin de semana disfrutando de lo que hay en la casa que tener que pensar el domingo qué te voy a llevar. Entonces ya después Entiendo. El domingo mi papá me llevaba y cada vez que tenía una oportunidad lo hacía de verdad. Y era muy, muy bueno poder pasar ese tiempo con mi familia. Claro, pero todavía, de todos modos no lo recomiendas, ¿no? No. Eso es una locura. Para mí, un niño no se debe separar de su casa. Claro. Mira, yo ni siquiera creo que con 18 años. Yo pienso que un niño con 18 años no está listo como para irse a vivir solo. Si las circunstancias lo exigen, si necesita estudiar, bueno, ya hay más madurez, ya hay más preparación para tomar decisiones, pero eso de cumpliste 18 años, es tiempo de que te vayas, hay tanto que aprender a esa edad todavía. Sí, eso me da gracia que lo digas porque yo tengo 18 años y ya me voy a mudar para la universidad, así que me imagino que estás un poquitico preocupada, pero de todos modos Dios me está acompañando. Yo realmente no estoy preocupada porque tú estás lista, mi amor. Gracias. Tú estás lista, tú estás madura y tú tienes todas las herramientas, pero yo realmente no las tenía. No las tenía y muchas de las cosas que viví en esa etapa las viví por eso. Claro, wow. Y bueno, después de esta etapa de la vocacional, me imagino que fuiste a la universidad, ¿no? Sí, ya terminando la vocacional, que fue otra etapa difícil porque llegó el momento de escoger la carrera y yo no sabía qué quería estudiar. Fue difícil porque no me ubicaba en ningún contexto, no me ubicaba haciendo una carrera de la salud, no me ubicaba
haciendo ninguna ingeniería. Sí, siempre me gustó ser maestra, me gustaba enseñar, me gustaba repasar a mis amigos y ahí como que me sentía muy bien, pero cuando pensaba en la carrera como que no sentía que era lo que me apasionaba. Te Y entiendo. un día fueron un grupo de profesores del pedagógico, que es el departamento encargado de la carrera de educación infantil en la universidad, y conversaron un poco sobre la educación especial. Y Sí. cuando empezaron a presentar todo lo que tiene que ver con la educación especial, que básicamente enseñar a niños con necesidades especiales, yo dije, wow, esto es lo que yo quiero hacer. Específicamente logopedia, que es lo que tiene que ver con el área del lenguaje. Del Me lenguaje, sentí muy identificada claro. con esto. Me apasionó desde el momento que me lo presentaron. Sí, wow. Me enfoqué en eso. Gracias a Dios pude escoger la carrera, porque esto es una sola clase para toda la provincia. Me acuerdo que fueron, incluso no solo para toda la provincia, para la provincia de Santiago de Cuba y Guantánamo en aquel entonces. ¿Cómo así? ¿A qué te refieres? En Santiago de Cuba solamente habían 26 estudiantes de la provincia de Santiago de Cuba y Guantánamo estudiando la carrera. Wow, ¿de verdad? Sí, es decir, que es una cantidad bien limitada, porque por supuesto son menos los niños con necesidades especiales que los niños de enseñanza general. Entonces no se necesitan tantos especialistas y solamente se estudiaba la carrera en Santiago de Cuba. Wow. Por supuesto en el área esto que tiene que ver con la parte oriental. Wow, wow. Y eso es interesante también que lo digas, porque tú ya dijiste, como que te gustaba ese tema de enseñar, de ser maestra, pero no te veías con ese tipo de carrera, con ese tal vez era el estilo de vida que te daba, o tal vez simplemente la carrera como tal, no querías estar en un aula enseñando y eso, pero qué bueno que ya pudiste encontrar tu pasión, ¿no? Así es. La educación especial. Y entonces eso fue lo que estudiaste en la universidad. Eso fue lo que estudié. Yo estudié educación especial. Me gradué en el 2000, yo fui de la graduación del 2000, wow. Así es, y 8 años después me hice máster también en educación especial. Ok, entonces ¿cómo fue ese tiempo entre cuando te graduaste de la universidad y cuando hiciste el máster? O sea, ¿trabajaste? ¿Cómo fue? ¿En qué te involucraste? Sí, en Cuba cuando tú te gradúas, tú tienes que hacer tu último año de la carrera, es decir, el 5º año completo en un centro trabajando. Okay. Esa es tu práctica laboral intensiva, como se le llama en Cuba. Yeah. Ese año lo hice en el mismo municipio donde yo vivía, pero en un centro interno también. Aquello era tremendo. Imagínense ustedes un centro interno con niños con necesidades especiales. ¿Qué es un centro interno? Un centro interno donde los niños están internos y solamente van a su casa 5 días después de 25 días en la escuela. Pero claro. ya estamos hablando de niños desde 5 años, 6 años hasta adolescentes. Eso, vaya, si para mí era difícil entender que un niño, un adolescente de 12, de 13 años tenía que internarse, imagínense ver en ese centro niños chiquiticos. Wow. Yo no me imagino mi hijo que tiene ahora 12 años becado. Imagínense ustedes separándome de él con 5 o 6 añitos. Por supuesto, estamos hablando de niños con discapacidades. Estamos hablando que la mayoría de estas familias son familias muy disfuncionales, y esto, en vez de hacerle un daño, yo creo que era algo como que los ayudaba a ellos. Pero fue una experiencia bien, bien interesante, por llamarlo de alguna manera. Es una experiencia que cuando yo lo recuerdo siento que mi corazoncito se me hace como una pasita. Yo recuerdo que lo primero que hice fue trabajar con niños con retraso mental, niños diagnosticados con retraso mental. Ese fue mi 5º año. Fue una experiencia súper linda. Yo estaba funcionando totalmente como una maestra y tuve resultados muy lindos con mis muchachos. Ay, qué bueno. Después me gradué. Y cuando me gradué me quedé trabajando en este mismo centro. Inicialmente iba a empezar como logopeda. Yo estaba feliz, Dios mío, qué bueno como logopeda, lo que siempre yo he querido ser, terapista del aula. Pero por necesidad de la escuela me promovieron a una clase de niños con dificultades en el aprendizaje. Y ahí estuve ese año también, y ya el próximo año no continué porque ya salí embarazada de mi niño, y esa era una escuela muy difícil de llegar. Ahí había que... Sí, te iba a preguntar, o sea,
¿Esa escuela estaba en Santiago de Cuba? ¿Estaba lejos de tu casa? No. Estaba... En este punto yo vivía todavía en Mayarín. Ah, ok. En este punto todavía yo vivía en Mayarín, es decir, en San Benito. Sí. Y tenía que moverme en un transporte desde mi casa hasta la escuela. Así que no directamente a la escuela, hasta la parada más cercana de la escuela. Claro. De ahí teníamos que ir caminando, teníamos que cruzar un río 2 veces, Wow. teníamos que cruzar un puente que era un puente colgante. Cuando llovía, aquello era un fanguero que había que usar unos zapatos para llegar hasta la escuela y en la escuela cambiarte. Tremendo. Sí. Tremendo. Sí, así es la vida en Cuba. Así es la vida en Cuba. Estas cosas yo sé que muchas personas que le están escuchando no la van a entender porque estas cosas hay que vivirlas. Pero fue lindo poder estar este tiempo en este centro y poderle dar amor a estos niños que tanto lo necesitaban, de verdad. Qué bueno. Y bueno, mencionaste que saliste embarazada 2 años después. ¿Cómo fue eso de tener tu propio hijo ya después de haber trabajado con niños? Bueno, no tu vida entera, pero tu experiencia laboral entera, básicamente. Bueno, mira, lo primero que pasó fue que salí embarazada y no pude seguir trabajando. Yo dije, mira, yo no puedo exponer mi embarazo a toda esta locura de cruzar ríos, a veces el río estaba crecido, cruza río, cruza puentes, si resbalo, si me caigo. Lo primero que pasó fue que no seguí trabajando. Me dediqué todo ese tiempo a cuidar mi embarazo hasta que nació mi niño. Y realmente fue un embarazo un poquito para mí preocupado. Porque como ya yo era una especialista en educación especial y ya yo sabía que es tan fácil que cualquier condición te pueda provocar tener un embarazo con riesgo y que tu niño pueda salir con alguna discapacidad, yo estuve como que alerta todo el tiempo. Y hay un examen que hacen que es el alfafeto, se le llama en Cuba. Y es un examen que se hace exactamente a las 12 semanas de embarazo para diagnosticar si hay alguna posibilidad de que el niño venga con síndrome de Down o con algún otro tipo de situación. Y ese examen yo estaba con una ansiedad esperando, ay Dios mío, ¿cómo habrá salido? Y yo le decía al doctor, ¿ya salió el examen? Y él me decía, no ha salido, quédate tranquila porque tú tienes que estar tan preocupada. Y yo decía, no, porque yo sé, pero gracias a Dios eso salió bien, mi embarazo estuvo perfecto, el parto fue sin ningún tipo de complicación, el niño siempre fue un niño súper sano. ¿Y qué te voy a decir? Qué bueno, me imagino que sí, o sea, trabajar, estar expuesta a niños que con ese tipo de disabilidad, de discapacidad, perdón, con ese tipo de como, ¿cómo se dice? De ese reto en su vida, puede ser preocupante. Así que me alegro que todo salió bien, y bueno, vamos a cambiar un poquitico del tema. Cuéntame sobre tu mamá, porque yo sé que hay una historia bien interesante con tu experiencia ya cuando estuviste crecida y que tuvo que ver con ella. Cuéntame sobre tu mamá. Mira, primero quiero decirte quién era mi mamá. Mi mamá era una mujer increíble. Mi mamá era una mujer inteligente, mi mamá era una mujer súper cariñosa, mi mamá era una mujer emprendedora, mi mamá era muy buena amiga, mi mamá era una mujer muy linda y muy presumida. Algunas personas me decían, tú eres linda, pero tú no llegas a donde llegaba tu mamá. Entonces, de verdad que yo estoy muy, muy orgullosa de ser la hija de Mima, como todo el mundo la llamaba. Sí. Pero nos tocó vivir un tiempo muy difícil y por muchos años con mi mamá. Y yo creo que esta es la parte que yo quiero que todo el mundo le preste atención, porque hay momentos en la vida que tú no entiendes ni por qué lo estás viviendo y mucho menos lo puede entender un niño. Y realmente yo estaba en 6º grado, para este punto mi hermanita tenía 5 años, yo tenía 10 añitos, y mi mamá era una mujer muy activa profesionalmente. Mi mamá tenía varias responsabilidades en la escuela, en ese momento yo era la secretaria de la escuela, la subdirectora, hacía otras cosas por la noche con otro grupo de personas, y un día llegué a la casa llorando, que tenía un fuerte dolor de cabeza, que se sentía muy triste, que no sabía lo que tenía. Y eso yo recuerdo como si fuera ahora, que fue el primer evento que yo vi de mi mamá.
fue algo que nos impactó a todos porque mi mamá se fue bien contenta para la escuela, se fue súper bien, no tenía nada, aparentemente no había ninguna situación que hubiese desencadenado esto, pero esto fue el inicio de muchos años de enfermedad de mi mamá, que no solamente trajo dolor a ella, sino a todos los que la amábamos y vivíamos con ella. No solo vivíamos con ella, sino a todo el que amaba a mi mamá. Mi mamá fue una mujer muy amada por sus vecinos, por sus hermanos, por sus padres, por sus amigos. Y esto fue algo que de verdad trajo mucho, mucho dolor. Por supuesto, lo más afectados fuimos nosotras, mi hermanita, yo, claro, y por supuesto mi papá. Wow, o sea, yo me imagino que eso te pasara a ti. Porque, o sea, ahora mismo como estás describiendo a tu mamá, es básicamente exactamente como yo te percibo a ti. O sea, buena amiga, bien confiable, emprendedora. Así que yo me imagino tú que eres una persona con tanta paz, con tanto gozo, que vengas un día de la casa y estés en ese estado emocional, ese estado físico, y que eso no pare, que eso sea algo que sea como el dominó que ya es el resultado de todos los años que van a seguir. Así es, Dievi, y hay algo muy interesante, y es que un día yo en el hospital con mi mamá me dieron a sujetar la historia clínica de mi mamá, y cuando yo revisé el primer ingreso de mi mamá fue cuando mi mamá tuvo 31 años. Imagínense ustedes, por supuesto, ya yo tengo mucho más de 31 años, pero yo me pasé mucho tiempo esperando esa edad. Y yo decía, Dios mío, esto de mi mamá empezó con 31 años. ¿Será que a esa edad me puede empezar a mí? Y fue muy difícil porque yo me pongo a pensar ahora, yo digo, Dios mío, ya mis hijos tienen 22 años, ustedes tienen 18, el otro niño tiene 12, y ustedes nunca han tenido que vivir algo como lo que yo empecé a vivir con 10 años. Y fue muy difícil porque esto que pasó un día se empezó a ocurrir con mucha frecuencia. Wow. Entonces, cada vez se hacía más cerca un evento del otro. Wow. Y en medio de todo eso tocaba seguir la vida. Yo tenía que seguir estudiando, yo incluso iba a la escuela del campo, porque esto era algo que los estudiantes que estaban en la secundaria de la calle, como te dije, que regresaban a la casa, no estaban becados. Pero una vez en el grado tenían que ir 45 días a una escuela al campo, que eso es irte para un albergue con la escuela a recoger café o lo que te tocara hacer, y ese tiempo si acaso iba los fines de semana a tu casa o cada algunos días, pero eso era 45 días. Wow. Y yo recuerdo que en medio de eso yo siempre tenía un sobresalto, como que si me vienen a llamar que pasó algo, si me vienen a llamar que mi mamá está enferma, si me vienen a llamar que mi mamá le ingresaron. Y realmente eso es algo que yo lo recuerdo y no lo recuerdo como una cosa agradable, porque yo creo que ningún niño debería vivir así. Claro, ¿no? O sea, tú tenías como 11 años, ¿no? 11, con 10 años empezó ese primer evento, pero... y eso ya te digo, inicialmente ocurría, qué sé yo, 2 o 3 veces al año, después con mucha frecuencia y ya después hasta varias veces al mes, al punto de que había que ingresarla. Wow. Básicamente era una depresión muy profunda. Así empezó, era llorando, con mucho dolor de cabeza, dolor en la cervical, no se quería levantar de la cama, tenía malos pensamientos, pero lo bueno de todo esto era que ella pedía ayuda. Ella decía, llévenme al doctor, no me siento bien y no me gusta lo que estoy pensando. Wow. Y esto, yo estudié mucho todo esto, yo me dediqué a estudiar esto de mi mamá, por supuesto cuando ya fui un poquito más grande, me hice muy responsable de todo lo que tenía que ver con su tratamiento, pero hubo algo que ya en los años después, porque hubo algo que pasó y que cambió esto. Y justamente fue cuando ya yo cumplí 16 años, le estoy hablando ya por 6 años viviendo este tipo de situación. Y en medio de todo esto, creciendo mi hermanita también. Pero mi mami no solamente tenía este padecimiento, sino mi mami también era una mujer muy asmática. Mi mami también padecía de la presión. Entonces yo era su hija mayor.
Entonces yo asumí un rol de proteger no solo a mi mamá, sino también a mi hermana. Es decir, que yo tenía una carga sobre mí que no me tocaba, porque era como si yo con 10 años, con 15 años, con 16 años tuviera dos hijos. Claro. A mi mamá, que era mi hija mayor, y a mi hermanita, que es 5 años menor que yo. Y yo recuerdo, yo sé que muchos de mis vecinos se acuerdan de esto, muchos familiares, que a mi mami le ingresaban, por ejemplo, con asma, y yo estaba ahí con mi mamá siendo una niña de secundaria, sujetándole el suero, cuidándola, llevándola al baño. Y esos fueron mis años de infancia, dedicada a cuidar a mi mamá, a apoyar a mi mamá, a proteger a mi hermanita. Pero pasó algo muy fuerte y fue cuando me tocó becarme, porque cuando yo me beco, me toca dejar a mi mamá. Me imagino, claro. En este punto, lo bueno era que todavía mi mamá estaba casada con mi papá. Entonces yo me beco, me duele tener que separarme de mi mami por eso, pero yo sé que mi papá está ahí para cuidarla, para protegerla, para atenderla, para estar pendiente de su tratamiento. Un dato interesante es que cuando mi mami pasaba estas crisis, tenía un comportamiento normal. No estamos hablando del paciente que todo el tiempo está en una depresión, no. Mi mamá pasaba la depresión o la ingresaban o hacía el tratamiento, y cuando mi mamá se compensaba, su comportamiento era absolutamente normal. Y esto era algo que los médicos como que les preocupaba. Le llamaba la atención, aquí hay algo raro, y es que normalmente los pacientes con esta condición se van deteriorando. Y mi mamá estaba en esta situación, pero se recuperaba, y mi mamá hacía una vida normal. Mi mamá era mi amiga. Mi mamá era esa mamá con la que yo podía hablar cualquier cosa. Wow. Entonces, esto era algo que me dolía mucho, porque yo decía, ¿por qué mi mamá? ¿Por qué yo veo esto tan bien y de momento me siento mal, estoy triste, no quiero nada? Y fue de verdad bien fuerte. Wow. Esto nos creaba una inestabilidad y una inseguridad y una ansiedad que de verdad es bien triste y bien desagradable. No, me imagino, especialmente porque eras tan joven cuando empezaste a lidiar con eso. Y perdón que no te pregunté antes, pero ¿con qué enfermedad estaba lidiando tu mamá? ¿Alguna vez supieron qué era? O sea, a ella le dieron varios diagnósticos. Inicialmente pensaban que podía ser una esquizofrenia, pero lo que pasaba es lo que te estoy diciendo, que solamente había una depresión profunda en este primer tiempo, que fue por 6 años aproximadamente. Después pasó algo, y fue que mi mamá y mi papá se separaron. Imagínense ustedes, mi mamá y mi papá se separan cuando yo estoy en primer año de la carrera. wow. Primer año de la carrera, que estoy becada de nuevo, lejos de mi casa, a 1 hora y pico de mi casa, y en este punto ya mi mamá está sola en mi casa. Mi hermanita está becada ahora en la vocacional, ella, en el pre de Ciencias Exactas. Yo estoy en la Facultad de Educación Infantil estudiando mi carrera, Sí. y mi mamá está sola en la casa. Cuando mi mamá se separa de mi papá, esto fue un golpe tan fuerte para mi mamá, que yo creo que mi papá era lo que más amaba a mi mamá en la vida, además de nosotras, que esto que por 6 años había sido solo depresión, se convirtió en lo extremo. Es decir, de depresión mi mamá pasaba a una crisis maníaca. Esto es lo que más se parece, Debbie, a una persona bipolar, como se llama actualmente. En Cuba se le daba el diagnóstico como una psicosis maníaco-depresiva. Y básicamente era porque se iba a los dos extremos. En una crisis estaba con depresión, en otra crisis estaba maníaca. Y si tú me preguntas, mira, ¿y cuál de las dos es peor? La depresión es muy mala porque el paciente puede llegar a hacer lo peor, que es quitarse la vida. Pero en la otra crea un nivel de inseguridad en la familia horrible. Porque mi mamá, cuando se ponía así, no quería estar en la casa, quería salir para la calle. Tú no sabías dónde estaba, ni con quién estaba, ni qué estaba haciendo. Pero además ella no reconocía que necesitaba ayuda. Ella decía, yo estoy bien, ustedes son los que están mal, yo no necesito ir al médico. Es como que se sentía exageradamente bien. Sí, fue un contraste con al principio, que ella decía que necesitaba ayuda. Aquello fue tremendo. Tremendo. Y yo tuve 2 opciones en ese momento.
yo dije, tengo la opción de dejar mi carrera, irme para mi casa a cuidar a mi mami, o seguir enfocada en mi carrera, ingresar a mi mamá cuando sea necesario porque esté descompensada hasta que yo me gradúe. Porque yo no sé qué tiempo va a durar esto de mi mamá, más que supuestamente eso es una enfermedad que es irreversible. Eso es algo con lo que te toca lidiar para el resto de tu vida. Y por supuesto yo decidí seguir mi carrera, pero fue un tiempo súper difícil porque yo estaba becada y me iba para mi casa los viernes, regresaba los domingos, pero esos días de lunes a viernes yo siempre tenía un sobresalto como, ¿y si me llaman? ¿Qué estará haciendo mi mamá? ¿Dónde estará mi mamá? Por supuesto, habían temporadas, mi mamá estaba perfectamente bien, yo la dejaba bien el domingo cuando me iba para la escuela, yo la recibía muy bien el viernes cuando yo llegaba y yo era feliz. Pero de momento un día llegaba y ya yo veía a mi mamá triste o ya la veía fuera de control. Wow. O sea, me imagino, o sea, tú ya, esto seguramente fue algo como que no voy a decir que te contagió, pero definitivamente te afectó profundamente. Y los estudiantes, tus compañeros de la escuela y los profesores, ellos sabían sobre esto, ¿no? O sea, mira, muy pocos lo sabían a la verdad, por lo menos con lo que yo estaba lidiando día a día. Cuando mi mamá estaba ingresada, que eso era con mucha frecuencia, yo creo que cada 3 meses en los últimos tiempos, mientras yo estaba estudiando, mi mamá tenía un ingreso. Wow. Entonces, en ese tiempo que mi mami estaba ingresada, el hospital quedaba como a 30 minutos de la ciudad de donde yo estaba estudiando. Y mi rutina mientras mi mamá estaba ingresada era la siguiente. Yo terminaba mis clases a la 1:15, yo me iba para el hospital, yo me pasaba la tarde entera con mi mami en el hospital y a las 4:30 yo regresaba para Santiago, es decir, para mi escuela, sí, en el transporte de los médicos. Y eso yo lo hacía todos los días mientras mi mamá estaba ingresada. Wow. Y yo recuerdo que entonces en este punto mi hermana también estaba en la vocacional. Entonces cuando esto estaba pasando, yo salía de mi escuela los viernes, yo me iba para mi casa, me pasaba todo el sábado organizando mi casa, limpiando, acomodando todo, el domingo me levantaba tempranito, preparaba todo, iba a ver a mi mamá, me pasaba toda la mañana con mi mami, almorzaba con mi mamá y después me iba para la vocacional donde estaba mi hermana, me pasaba la tarde entera con mi hermanita y ya por la noche iba para la escuela. Entonces, eso fue mi rutina por casi yo creo que desde primer año de la carrera hasta cuarto año de la carrera, porque ya quinto lo hice ya desde mi casa y estaba con mi mamá. Eso me sorprende bastante, o sea, tú siempre has sido, bueno, ahora precisamente tú eres una mujer que es muy dedicada a su familia y ahora me doy cuenta que eso es algo que tú siempre has tenido desde joven. Así y por eso, o sea, me pregunto, entonces, ¿por qué decidiste seguir tu carrera en vez de enfocarte solamente en tu familia? ¿Por qué decidiste continuar estudiando? Yo creo que eso es parte del y a ti que te mueve. Yo pienso que ahí yo tuve la opción de seguir creciendo y emprendiendo y diciendo, mira, tan jovencita, ¿qué es lo que me llama la atención a mí ahora? Yo honestamente no te imagino a ti, a tu hermana, ni a Kevin cuando tenía esa edad tomar esa decisión. Como, mira, aquí lo que toca es graduarme para poder encargarme del cuidado y de la atención de mi mamá. ¿Ok? Porque si yo no me gradúo, yo no voy a hacer nada. Yo lo único que voy a hacer es una cuidadora de mi mamá, pero no voy a tener nada para proveer para lo que ella necesita. Y estamos hablando en este punto de una mujer soltera, porque ya mi papá no estaba. Exacto. ¿Ok? Sí. Y entonces tú me habías hecho una pregunta ahorita y te la quiero responder, porque lo interesante era que la mayoría de mis amigos no sabían por lo que yo estaba pasando. Ellos me veían activa, participando en todo, alegre, y todo era porque yo no quería que nadie me tratara diferente. Yo no quería que nadie me tratara con lástima, yo no quería que hubiese ningún tipo de consideración por lo que yo estaba pasando, y así mismo fue. Yo me gradué y muchos de mis profesores y mis compañeros no supieron la mayoría de las veces por la situación que yo estaba lidiando. Wow. Bueno, he dicho wow muchas veces, pero es que de verdad esto me sorprende porque
yo sabía un poco sobre esta historia, pero nunca con tanto detalle. Y la verdad que ahora mismo te quiero decir que te admiro mucho más de lo que te admiraba antes. O sea, esto me sorprende y me da cuenta, me hace dar cuenta de lo fuerte que has sido desde joven. Yo no me imagino lidiar con eso a esta edad ahora mismo. Así que te honro por eso, la verdad. La Y gloria bueno, para Dios, porque yo digo, después que por supuesto ya yo crecí, yo miré para atrás y digo, Dios mío, tú tienes que haber estado conmigo durante todo este tiempo. sí, Porque esto es algo que una niña, empezar a lidiar esto desde muy temprano, yo pude haber tomado cualquier otra opción, cualquier otro camino. Me imagino que cualquier niña dice, mira, yo no puedo con esto, terminé, que pase lo que tenga que pasar y yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Pero yo tenía muy clara mis prioridades. Mi prioridad era por supuesto, mi mamá, mi hermanita, que yo protegí, cuidé a mi hermana como una madre, como una leona, y yo creo que todavía lo sigo haciendo porque para mí, vaya, y, y poder haber cuidado de mi mami, poder haber cuidado de mi hermanita durante ese tiempo, poderme graduar a pesar de todas las cosas. Y hay algo bien interesante, Dievi, bien difícil, que cuando yo me gradué, mi mamá no pudo estar conmigo en mi graduación. wow. Imagínense ustedes lo que todo el mundo está esperando, graduarte de tu carrera. Y ese día de mi graduación de mi carrera, mi mami no pudo estar. Ese día mi mamá estaba ingresada. Y solamente yo tuve con mi papá. Y te digo más, te lo voy a contar más adelante. Recuérdamelo si no hablamos de eso. ¿Qué pasó cuando yo me gradué de máster? Claro, Más eso fue adelante me lo más preguntas y te 8 voy a años decir. después. Bueno, y después de que te graduaste, bueno, ya, esto fue, te graduaste después de que hiciste el año con la experiencia laboral. Exacto. Claro, claro. Exacto. Y en ese entonces todavía estabas lidiando con la situación de tu mamá, aun cuando estabas trabajando en el mismo centro en el que hiciste la experiencia de lo laboral. O sea, ¿cómo fue lidiar con ese trabajo, con tener tu primer hijo y al mismo tiempo lidiar con la situación de tu mamá? Bueno, primero cuando hice ese último año ya yo estaba en mi casa y estaba viviendo con mi mamá. Entonces lo bueno fue que como yo había estudiado tanto todo lo de la enfermedad de mi mamá, todo lo del diagnóstico, ya yo estaba más grande, yo estaba más madura, ya yo tenía muy buena comunicación con los doctores de mi mamá, ya ellos sabían que yo había estudiado una carrera que posiblemente ahora hablando contigo, una de las cosas que me motivaron a estudiar todo esto que tiene que ver con educación especial fue la sensibilidad por este tipo de personas. Oh, sí. A partir de mi experiencia con mi mamá. Claro. Y cuando yo me senté un día con los doctores y le dije, miren, aquí está pasando algo, yo realmente no sé mucho de psiquiatría, pero yo lo que sí creo es que si mi mamá está en una crisis de depresión y está tomando tratamientos antidepresivos, y eso no para, lo más probable es que eso la lleve al otro extremo, que es el extremo maníaco. No hay posibilidad de poner un tratamiento de mantenimiento, donde cuando ya mi mamá esté compensada, esté bien, se puede poner un tratamiento que la balancee y que no le estimule a llegar al otro lugar. Mira, claro. Eso tiene que haber venido de Dios. Cuando nosotros logramos eso, mi mamá se pasó mucho tiempo sin descompensarse. Ya yo estaba en la casa todos los días, yo estaba velando por ella, estaba pendiente a su tratamiento. Nos pasábamos a veces muchos meses sin ir a ver al doctor porque no era necesario. Como que yo me hice una experta, yo me hice una especialista, yo era psiquiatra. Yo atendía a mi mamá y mi mamá así mismo lo decía, no, yo no necesito ir al doctor porque ya yo tengo mi propio médico. Sí, sí. Y así fue por muchos años. Ya después, cuando nació el niño, ya yo me fui a vivir a Santiago. Entonces allá logramos comprar una casa y mi mamá se fue conmigo. Entonces, aun cuando yo seguí en Santiago trabajando en diferentes posiciones, si después tú quieres saber eso, yo te puedo contar, pero ya yo todo lo iba al trabajo y yo regresaba a mi casa. Claro, claro. Y quiero hacerte una pregunta rapidita. Es bien interesante que tú hayas mencionado que tú sientes como que Dios estuvo contigo en todas esas circunstancias, pero en ese entonces tú no eras cristiana, tú no ibas a la iglesia, no tenías una relación con Dios como se dice. ¿Cómo tú crees que eso, o sea, no sé, creo que mi pregunta, la verdad es,
¿cómo te hace sentir eso? Darte cuenta de que aún en ese instante donde tú no estabas cerca de Dios, Dios estaba cerca de ti. Mira, Dievi, hubo algo que pasó y fue justo como en el año 2000-2001, porque ya yo estaba en mi casa allá en Mayarí, allá en San Benito con mi mamá cuando estaba en el internado. Sí. Y fue que unos vecinos que nosotros amamos mucho, ellos empezaron a hacer en su casa una célula. Eso básicamente es como un grupo pequeño, donde se reúnen unos hermanos, oran, adoran, hacen una enseñanza, como un grupo pequeño de la iglesia. Allá se le llama célula. Y ellos nos invitaron un día. Y yo creo que a los pocos días de nosotros haber ido a visitarlos, de verdad que nos gustó mucho, nos sentimos muy bien, pero no tiene nada que ver lo que yo estaba viviendo en aquel entonces con lo que yo sé hoy de Dios y de la relación con Jesús. Cuando tú dices que nos gustó mucho, tú dices tú y tu hermana, ¿no? Mi hermana, mi mamá y yo, y tu las mamá tres también. fuimos ahí. Y recuerdo que eran los jueves, yo creo. Íbamos los jueves, alabábamos al Señor, orábamos, y un día las tres aceptamos al Señor. Las tres. Por supuesto, esto fue un acto de fe, porque yo estoy segura que yo no sabía ni lo que yo estaba haciendo. Estas son las cosas que el Señor hace, te hace así y te sube la mano. Después entendí que es Él el que te escoge, y yo sé que Él nos escogió a las tres. Y eso fue lindo porque muchos años después ya mi mami no estaba. Yo un día estaba lidiando con eso. Ay, Señor, ¿será que mi mamá es salva? ¿Será que mi mamá está contigo? Y el Señor me llevó a ese momento donde las tres lo aceptamos a Él. Y entonces hubo un antes y un después de eso. Sí. Aun cuando después de ese momento no teníamos esa relación con Dios, no éramos maduras, no sabíamos de verdad el poder del Espíritu Santo y estas cosas, a partir de ese momento el comportamiento de mi mamá fue totalmente diferente. ¿Cómo así? Ya te digo que casi no tenía crisis, que estas crisis eran mucho más espaciosas. Tenía que pasar un evento muy importante para que mi mamá se descompensara. Wow. Y ya después, cuando nos mudamos para Santiago, como que nos desconectamos un poco más. Ya no estábamos con esa célula cerquítica de la casa, ya no estábamos con esa comunidad de hermanos que nos congregábamos los domingos en una iglesita pequeña, y como que nos enfriamos un poco. Pero yo sé que ese día que nosotras levantamos la mano y aceptamos al Señor en nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador, algo especial empezó a hacer el Señor en nosotras tres. Claro. Que hasta muchos años después no entendimos ni empezamos de verdad a tener un avivamiento y un despertar espiritual. Sí, y eso es bien, bien bonito que lo digas, porque sí, o sea, ustedes aceptaron al Señor y eventualmente se fueron y como que se conectaron, pero Dios no se desconectó de ustedes. O sea, al final de todo, si ustedes la conocen en vida real, ella es una mujer de Dios, la verdad. Ella tiene un fuego, una pasión por Él, y la verdad que el Espíritu Santo está dentro de ti. Amén. Y eso es algo que eso se debe de agradecer a Dios, porque Él no, aunque ustedes se alejaron de Él, Él nunca dejó de perseguirlas. Amén. Y ahora estamos viendo los frutos de eso. Así es, gracias, Diego. Sí, muy bien, así que ahora la siguiente pregunta es, déjame leerla, ¿hay algo más que consideres ayudó en esta mejoría, en la mejoría de tu mamá, aparte de tu experiencia con Dios después de que lo aceptaron y viste esa mejoría? Yo creo que es eso. Las dos cosas que más yo he podido ver que ayudaron en esa mejoría de mi mami fue eso. Número uno, ese rompimiento que hubo ahí. Ese rompimiento cuando las tres levantamos la mano y dijimos, aceptamos al Señor en nuestro corazón, y que ya yo pude graduarme y estar todo el tiempo con mi mamá. Esas fueron las dos cosas más importantes, yo creo, que influyeron positivamente en toda la mejoría de mi mami. Claro. Y hablando de ya como que para terminar este capítulo, ¿cuáles fueron los últimos momentos con tu mamá? ¿Qué es lo último que recuerdas con ella? Dievi, recuerda cuando te dije ahorita, me recuerda lo de la maestría. Sí, ¿verdad? Esto es algo que yo recuerdo porque fue, lo último fuerte que me tocó seguir viviendo con mi mami. Y fue que en noviembre del 2008 ya me tocaba defender mi tesis de maestría.
Y todos en la familia teníamos mucha ilusión con ese momento. Porque yo no solo en la maestría me preparé como una estudiante, sino que yo pude enseñar en la maestría a los estudiantes que se estaban preparando igual que yo. Wow. Y justamente mi maestría fue un lunes. El viernes antes a mi mamá la tuvieron que ingresar. La ingresaron porque mi mamá tenía una crisis de asma, estaba súper descompensada. Y ella fue al hospital buscando que le pusieran un suero o que la estabilizaran, que la compensaran. Y cuando ella llegó, la doctora le dijo, tú te tienes que quedar ingresada. Yo no te garantizo de que tú salgas del hospital y que a ti no te dé un paro respiratorio por las condiciones en que están tus pulmones. Mi mamá dijo, yo no me puedo quedar aquí porque el lunes mi hija discute su tesis de maestría. Y la decisión, por supuesto, fue, mami, te tienes que quedar. Yo no sé de dónde yo saqué fuerza. Bueno, yo sí sé hoy. Ese era Dios que estaba en mí. Y yo le dije, mami, olvídate de la maestría. Eso es una bobería. Así mismo le dije, aquí lo que hace falta es que tú estés bien. Claro. Tú te vas a quedar, tú te vas a poner bien. El lunes yo voy a ir, yo voy a defender mi tesis. Cuando yo termine, yo voy a venir para acá contigo. Imagínense ustedes, ese era el único chance que yo tenía de que mi mamá pudiera verme en un evento tan importante en mi vida, porque no pudo estar en mi graduación de mi carrera. Así mismo fue. En este punto, nadie del tribunal supo lo que yo estaba pasando, ni siquiera mi tutora, que yo la quería como si fuera mi madre, nadie, solamente la familia. Yo estuve con mi mami hasta el domingo en la noche en el hospital. Yo fui el lunes, defendí mi tesis de maestría, me hicieron todas las preguntas, todo fue excelente, por supuesto, ya estaba mi papá de nuevo, estaba toda la familia, pero mi mami no estaba. Y cuando yo terminé, que yo le di las gracias a todo el mundo y le dije que esa nota, que ese grado yo se lo estaba dedicando a mi mamá, que en ese momento estaba en el hospital, todo el mundo se quedó asombrado, pero Ray, ¿por qué no lo dijiste nada? Y dije, no, porque yo quería que lo que saliera aquí fuera por mi esfuerzo, claro, por mi desempeño y no por lo que estaba pasando en mi vida. Todo el mundo se fue a celebrar, pero yo me cambié la ropa y me fui a entregarle el título a mi mamá al hospital. Wow. Cuando yo llegué, tú no lo sabías. No. Cuando yo llegué al hospital, mi mamá, por supuesto, estaba muy triste porque ella quería estar ahí conmigo. Ya, ahí pasó todo. Me quedé con mi mamá desde ese momento. Cuando se acabó mi maestría, me quedé en el hospital con ella. El jueves le dieron el alta. Supuestamente todo estaba bien, los exámenes estaban bien. Llegamos a la casa, mi hermana en este momento todavía estaba en La Habana, mi hermanita trabajaba en La Habana, cuando ella se graduó la ubicaron allá y pudo regresar a la casa el jueves en la noche, es decir, el mismo día que le dieron el alta a mi mamá. Estábamos todas felices porque ya mi hermana estaba en la casa, ya mi mami estaba de alta. Amanecimos el viernes muy bien, contentas en la casa. Mi mamá estaba un poco cansada porque estuvo todo esos días en el hospital, tuvo con tratamiento, sueros. Esa noche anterior no durmió bien, estaba muy alterada. Y después que desayunó, se durmió y estaba dormida profundamente. Yo recuerdo que la llamamos para almorzar y no quiso almorzar porque tenía mucho sueño. Entonces ya recuerdo que el viernes como a las 3 de la tarde creo que fue, mi mami se levanta, así somnolienta todavía, y le digo, mami, ¿tú quieres comer o prefieres tomarte un cafecito con leche? Me dice, no, un cafecito con leche. Y cuando fuimos a poner para hacer el café con leche, nos dimos cuenta de que habían quitado la corriente para hacer algo en la casa y fueron a poner la corriente. Y justo cuando fueron a poner a hacer la corriente, mi mamá, en los ojos míos y de mi hermana, hizo un paro cardiorrespiratorio. Mi hermana y yo pensamos que mi mamá había hecho una hipoglicemia. ¿Qué es eso? Una hipoglicemia es que le había bajado el azúcar porque ya llevaba muchas horas sin comer. Y nosotros dijimos, no, se desmayó. Entonces rapidito la cargaron y la llevaron para el policlínico, que es el centro médico de emergencia que estaba al frente de la casa.
Y mi hermanita y yo, en medio de todo aquello, esperando para saber qué pasó, cómo está todo, esperando que mi mamá iba a reaccionar al acto. Y desgraciadamente mi mami no superó eso. En ese momento en la casa mi mamá había hecho ya relajación de los esfínteres, ya eso había pasado en la casa. Wow. Y eso fue muy fuerte, estamos hablando que yo tenía 28 años, mi hermanita tenía 23 años, mi niño tenía 6 años y yo creo que esto ha sido uno de los momentos más difíciles que pudimos vivir mi hermana y yo. Eso fue lo último que yo recuerdo de mi mamá. Estamos hablando que yo defiendo mi tesis de maestría el lunes y ya el jueves y el viernes sucede lo de mi mami. Wow. O sea, eras tan joven y tenías un niño también, o sea, wow. Demasiado. Y bueno, o sea, ya cerrando este capítulo que es bien duro, después de eso me imagino que te enfocaste en la otra parte de tu familia, ¿no? Ya tenías un niño, estabas casada en ese momento, estabas casada con tu esposo. ¿Cómo fue la transición de, ok, ya dejé este lado de mi familia con el que he estado lidiando por muchos años, ¿sabes? Esto de no solamente cuidar a tu mamá, pero de tu hermanita también, porque tu papá se había ido de la casa y ahora estás haciendo esta transición a ya básicamente tener tu propia familia. ¿Cómo fue esa transición? Mira, Debbie, fue difícil porque yo vivía prácticamente sola con Kevin. Y entonces Kevin es tu niño. mi niño que tenía 6 años, entonces yo no pude vivir el duelo de mi mamá. Los primeros días que pasaron en mi casa estaba mi tía, que era la única hermana de mi mami, estaba mi hermanita, mi papá vino también a estar con nosotros, pero hubo un momento que todo el mundo se tuvo que ir. Mi hermana estaba trabajando en La Habana, mi papá tenía su familia y mi tía tenía su familia también en La Habana, en otra ciudad. Y a mí me tocó solita enfrentar aquello. Y yo decía, yo no me puedo dar el lujo de que este niño con 6 años me esté viendo llorar, me esté viendo sufrir. Sí, claro. Yo tengo que levantarme y dar lo mejor de mí y ponerme fuerte. Eso era lo que yo pensaba en aquel momento. Hoy, si alguien me pregunta, yo digo, no, tú tienes que vivir el duelo. Tú tienes que pasar y vivir esa pérdida. Cuando tú quieras llorar, llora. Pero a mí me tocó ponerme una coraza y seguir para adelante por mi hijito. Y esto fue algo con lo que después tuve que lidiar porque no viví eso en el momento que tenía que vivirlo. Realmente fue muy difícil. Ahí pasó algo que yo creo que a mí me dio mucha fuerza y yo sé que eso el Señor lo puso en mi corazón y fueron 2 cosas. Número 1, que quizás ya yo no podía con lo que podía venir después si eso no hubiese pasado. Si no hubiese no hubiese pasado, si ya el Señor no hubiese llevado a mi mamá a su casa con Él en su presencia, yo decía, Señor, ¿pero por qué? Y yo sentía en mi corazón, hija, es el tiempo. Como que ya tú hiciste hasta donde tú podías. Ya, más que esto, ya era demasiado para ti. Y lo otro fue que siempre que nosotros íbamos a visitar a alguna persona enferma, mi mamá decía, yo no quiero pasar por eso. Yo quisiera que el día que a mí me toque sea un solo golpe, que yo casi ni me entere de lo que está pasando. Y cuando esto pasó, yo dije, wow, exactamente pasó como mi mamá lo pidió. Sí. Y entonces esas cosas me dieron fuerza, lo que yo sentí en mi corazón, mi hijito me dio fuerza para crecerme, para levantar, para seguir haciendo cosas, para ser imparable literalmente. Después que pasó eso dije, a mí no hay quien me pare. Ya por supuesto mi hermana en este momento ya era una mujer independiente, ya trabajaba, ya estaba en otra ciudad incluso. Y después de eso pasaron muchas cosas interesantes en mi vida. En este momento yo estaba trabajando en un centro súper difícil, que después si tú quieres yo te cuento un poquito sobre mi experiencia laboral, pero estas cosas de verdad me dieron mucha fuerza y me inspiraron mucho y me mostraron de que si yo pude lidiar con todo eso desde tan temprana edad, ¿qué podía pararme a mí? ¿Qué podía detenerme?
Claro, claro, me imagino que aparte del dolor que sentías, también sentías como una motivación, ¿no? Para emprender y para seguir adelante. Y eso, ahora, para los que no saben, Ray es una inmigrante, o sea, para acá, es una inmigrante que ahora vive en los Estados Unidos. Y mi pregunta es, ¿cómo fue el proceso de tú irte a los Estados Unidos? ¿Ya cómo fue esa motivación, esa decisión? O sea, ¿qué fue lo que te movió a tomar esa decisión? Porque esto pasó, creo que pasaron algunos años después de la muerte de tu mamá. Cuéntanos un poco sobre eso. Así es, bueno, mi esposo había salido para México. Mi esposo ahora, pero en aquel entonces solamente teníamos un año de relación. Ajá, no era el papá de tu niñito. No, mi esposo. Entonces él había salido para México y realmente era una relación tan linda, yo me sentía tan amada, era lo que yo siempre quería tener en mi vida y nos separamos y yo creo que eso fue otro dolor, otro sufrimiento, porque yo decía, Dios mío, justamente ahora que yo me siento como si fuera una niña, una adolescente, vaya, yo me sentía literalmente que yo estaba en una telenovela. Nos tocó separarnos y yo recuerdo en el aeropuerto que él le dijo a mi papá, yo no sé cómo, pero yo voy a sacar a Ray. Y no me voy a detener en esto, pero en 4 meses ya estábamos junticos en México y de México pudimos movernos para acá, para los Estados Unidos. Y nada, justamente aquí en los Estados Unidos, después de 2 años, tuvimos a nuestro segundo niño, que es Eduardito, y bueno, nada. Wow, y entonces tú te fuiste con él a México, pero tu hijito Kevin se quedó aquí, ¿no? Se quedó en Cuba. Sí, definitivamente nosotros no pudimos salir con Kevin. ¿Por qué no? Yo por la manera en que yo pude llegar a México no podía salir con el niño. Entonces el niño se quedó con sus abuelos y con su papi y justo después que llegamos aquí a los 2 años y medio ya pudimos reencontrarnos con Kevin de nuevo. Claro, claro. ¿Cuánto tiempo fue de nuevo? 2 años y medio tuvimos separados, claro, desde que yo salí hasta que ya Kevin pudo venir. Ya me imagino que eso fue un poco difícil porque era la primera vez que estabas separada de tu hijo. Mira, eso fue tremendo, pero igual el tiempo pasó súper rápido porque yo estaba muy enfocada en lo que yo quería, en no perder tiempo, en estar preparada para cuando mi hijo llegara a este país. Y él también es un niño siempre fue un niño muy maduro y me daba fuerza y decía, mami, yo estoy súper bien y yo lo que estoy esperando el día de estar contigo y la vamos a pasar. Entonces el niño, en vez de recibirme cuando yo lo llamaba triste, llorando, lo que me animaba. Me animaba bueno. Y me daba fuerza y gracias a Dios en 2 años y medio estábamos juntos. Sí. Y un día yo recuerdo que yo le dije, ay, mi amor, perdóname por esos 2 años y medio que estuvimos separados, y él me dijo, prohibido que tú me vuelvas a pedir perdón por eso. Eso fue lo mejor que ustedes hicieron por mí, porque si no fuera por lo que ustedes hicieron un día, yo no estuviera hoy donde yo estoy, claro, estuviera logrando lo que estoy logrando. Y de verdad yo creo que eso fue una muy buena decisión. Sí, qué bueno que tuviste esa motivación y como que ese impulso de que voy a poder sacar a mi hijito de allá y voy a poder tenerlo aquí y todo eso. Y bueno, ahora cuéntame un poco sobre tu vida en los Estados Unidos. Ok, nosotros vivimos en Miami actualmente, pero ¿cómo fue, o sea, cuando llegaste aquí, cómo fue el proceso de acostumbrarte? Porque nosotros vivimos aquí en Miami, pero cuando ellos llegaron no fue en Miami, fue en otra ciudad. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue? Mira, esto en más detalle lo van a poder encontrar en otro podcast, es decir, en otro episodio. Lo van a poder encontrar porque esto para un episodio completo. Pero nosotros llegamos a Miami, nos movimos, yo creo que como a los 2 años, a otra ciudad un poquito más al norte, porque fue durante el tiempo que Eduardito iba a nacer. Eduardito es el hijo el niño más chiquito. Después volvimos a regresar a Miami porque se dio una mejor oportunidad de trabajo para mi esposo, incluso para mí. Ahí hicimos diferentes tipos de trabajo, desde lo más difíciles que eran en mi caso, trabajar en un bakery, ser profesora de una escuela, que eso era otra cosa,
poder ser maestra sustituta, trabajar como terapista del habla, hasta poder lograr mi propio negocio, que actualmente es donde me desempeño como directora de Loving Angels Therapy, y además de muchas otras cosas que hago. Claro, claro. Lo bueno es que tuviste muchas oportunidades ya cuando viniste para acá, para los Estados Unidos. Así es. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, otra pregunta, esto es un poquitico más interesante. ¿Por qué? Bueno, si tú conoces a Ray en la vida real, tú sabes que ella siempre dice que tiene 4 hijos. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué dices que tienes 4 hijos y solamente hemos hablado de 2? Mira, Diego, te voy a contar algo rapidito. Esto es algo que yo lo tengo tan adentro, que hace poco fui a una consulta con Eduardito y el doctor me preguntó, ¿cuántos hijos tú tienes? Y yo le dije, 4 hijos. Y yo dije, oiga, no, doctor, no, son solamente 2, porque siempre te hacen eso para ver el historial y todo eso de tus hijos. Claro, sí. Entonces, bueno, sí, yo tengo mis 2 hijos varones, que es Kevin, ya ustedes escucharon, este fue mi primer amor, el que me enseñó a mí lo que es de verdad amar de una manera genuina y especial y transparente, incondicional. Ese hijo mío primogénito, ese fue uno de los mayores tesoros que me dio el Señor. Después nos entregó Eduardito, que es un niño súper cariñoso, un niño súper especial. Pero cuando hace ya, yo creo que 15 años, me regaló además 2 niñas en aquel entonces, 2 niñas hermosas, que hoy ya son 2 jovencitas bellas. Yo he tenido la bendición de poder vivir con esta niña por los últimos 9 años, donde me siento muy honrada y muy bendecida de poderla ver crecer, de poderla ver madurar, de poder ser su mentora espiritual, de poder estar ahí para ellas. Y esas son Mari y Diego. Así es. Entonces ellas son las niñas de mi esposo, pero yo la tengo en mi corazón como si fueran mis hijas también, y me da mucho orgullo, de verdad, poder decir que yo tengo 4 hijos, porque así yo lo siento y he tratado de que ustedes se sientan así. Así es como me siento. Así tú te sientes. Sí, yo he tratado de que ustedes 4 se sientan que los 4 son especiales para mí. Y así es. Que Kevin y Eduardito no tienen ningún beneficio por encima de ustedes. Ustedes los 4 están al mismo nivel, y yo digo, cada uno de ustedes, incluyendo a tu tía Kelita, incluyendo a mi hermanita, a su hermana, sí, tienen un lugar especial en mi corazón, y yo los tengo a los 5 como si fueran mis hijos. Yo sé que hay muchas personas que no entienden, pero ¿por qué tú tienes a Kelita así si es tu hermana? Mira, yo pienso que después de ustedes haber escuchado todo esto, ustedes saben por qué yo tengo a Kelita como si fuera mi hija. Y de verdad yo me siento como una super mamá porque tengo unos super hijos. Gracias. Yo te amo mucho, la verdad que te amo, no necesariamente como si fueras mi mamá, porque yo tengo mi propia mamá, pero casi el mismo nivel. Es un amor extraño, como que no tiene, no es el amor que siento por mi mamá, pero tampoco es menos especial que el amor que siento por mi mamá, ¿entiendes? Te amo. Y te admiro mucho. Ok, bueno, a ver, tengo otras preguntas rapidito, ya que estabas hablando un poco sobre, para ti, Kelita es básicamente como una hija, porque básicamente la cuidaste como si fuera tu hija durante todo este año. Así es. Entonces, obviamente eso fue un tiempo bien difícil, como ya has explicado. Y lo que quiero preguntarte es, ¿cuál sería el consejo que le darías a otras personas que han pasado por eso o que están pasando? Yo lo primero que le diría es que, mira, no hay despropósito en nada. En medio de tu proceso, no te quejes. Vive tu proceso, haz lo mejor que tú puedas con eso, entendiendo que no importa lo que sea, algo bueno va a salir de ahí. Algo bueno va a salir de ahí, y si tú eres hijo de Dios, te quiero decir que para el Señor no hay despropósito en nada, y que para los hijos de Dios todas las cosas obran para bien. Me encanta. Usa eso para lo bueno, aún sin entender por qué está pasando, pero algo bueno va a salir de ahí. Trata de enfocarte no en el problema, sino en lo que eso te puede aportar a ti, ya sea en tu crecimiento, ya sea en tu madurez.
lo que sea, pero algo bueno va a salir de ahí. Y yo siempre digo, si eres hijo de Dios, que tu mira no esté puesta en las circunstancias, que esté puesta en el Señor. Y si tú le estuvieses diciendo esto a alguien que ya pasó por la prueba, pero ahora está en el proceso de recuperarse, ¿dirías lo mismo? O sea, ¿cómo le aconsejarías? Mira, si pasaste la prueba y todavía estás viviendo como que estás en la prueba, te toca soltar eso. Porque hay un tiempo para cada cosa. Claro. Hay muchas personas que toca la prueba, supuestamente ya la prueba pasó, pero sigues en la prueba. Y cuando te llegue la otra prueba, no vas a estar listo porque no te has recuperado de la primera prueba. Y quiero decirte, en esta vida tendréis aflicción. Entonces, las pruebas van a venir. Tú tienes que vivir cada temporada como viene. Si ya pasó la prueba, ya la prueba pasó. Te toca recuperarte y seguir para adelante y prepararte y disfrutar el tiempo de paz. Claro. ¿Ok? Para que cuando llegue la otra prueba tú estés lista. Pero no te quedes ahí. Suelta eso, entrega eso y disfruta la nueva temporada que te está tocando vivir. Así es, eso es muy sabio. Y bueno, ya la última pregunta antes de la pregunta clave es, si tuvieras que agradecerle a alguien por haberte apoyado durante el tiempo tan difícil con tu mamá, ¿a quién o a quiénes mencionarías? Por supuesto, a toda la familia, a los hermanos de mi mami, especialmente a mi papá, pero un agradecimiento especial es para mis vecinos. Yo creo que lo que hicieron mis vecinos allá en San Benito, todo lo que vivían cerca de nosotros, eso es algo que yo nunca se lo voy a poder pagar a ellos. Yo estaba estudiando, pero yo sabía que mis vecinos estaban ahí, que estaban pendientes, que miraban, que apoyaban, que ellos llegaban, que cuidaban de mí, que me daban un plato de comida, que me ofrecían algo que ellos tenían que yo no lo tenía en mi casa. Wow. Ellos fueron mi verdadera familia. Wow. Así que si ustedes, mis vecinos, están mirando esto, eternamente agradecida, nunca voy a poder olvidar lo que ustedes hicieron por mi mami, por mi hermanita y por mí. De verdad que los amo y siempre van a estar en mi corazón. Que Dios me los bendiga mucho. Amén, qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad que para mí los vecinos de Cuba tenemos una cultura bien familiar. O sea, Así los vecinos es. nos conocemos los unos a los otros. Eso es algo que aquí en los Estados Unidos yo personalmente no lo he experimentado para nada, pero en Cuba es mucho más casual. Es totalmente mucho más, diferente. sí. Y qué bueno que tuviste ese apoyo. Y bueno, ya la última pregunta es, ¿y a ti qué te mueve? A mí me mueve todo lo que me tocó vivir, me movió y me empujó a hacer todo lo que he logrado hacer hoy. A atenderme y a cuidar de mí, a prestarle atención a mis necesidades, a querer ser una mejor madre y estar ahí para mis hijos, a que nada me detenga, ninguna situación, ninguna circunstancia, aprovechar cada momento, no importa cómo sea, para sacar lo mejor de mí, a ser incansable, a ser intencional con tener una mentalidad y un pensamiento y un enfoque positivo, a que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a que no importa si los que están alrededor de mí no me apoyan ni confían en mí, yo sé lo que yo tengo dentro de mí y yo sé que con Dios yo todo lo puedo. Entonces, yo te animo a ti, y si tú estás ahí, mira, enfócate que tú no tienes idea del poder que hay en ti. Echemos todo temor, toda ansiedad, toda inseguridad, todo, y si me pasa lo mismo que le pasó a mi mamá, olvidemos todo eso y empecemos a vivir el hoy, porque hay tantas cosas lindas que tenemos por hacer. Claro. Y que hay por hacer, y hay tantas oportunidades ahora mismo que están alrededor tuyo, esperando solamente que una persona que esté lista diga, yo quiero. Entonces, si ese eres tú, busca qué te mueve. A mí me mueve mi familia, a mí me mueve mi Dios, que me está diciendo todo el tiempo, yo estoy contigo, y si yo estoy contigo no hay nada que pueda hacer contra ti. Entonces, ¿qué es lo que te está moviendo a ti? Perfecto, me encantó tu respuesta. Y si a ti se te hace difícil creer esto de que puedes ir más allá de tus aflicciones, que puedes superar lo que has ido, solamente
solamente toma a Ray como testimonio, como referencia, porque, o sea, lo que tú acabas de explicar, de contar, es algo súper difícil. Eso es cosa que yo ni me lo imaginaba. Y ahora mírate a ti, eres una mujer llena de gozo, llena de paz. Ahora estás usando eso para poder darle aliento a otros. Así que, nada, te honro y espero que esto sea algo que ustedes también lo puedan usar como apoyo, como soporte. Y bueno, ya terminamos el episodio y ya es el fin del episodio. Si te gustó, puedes darle like y suscribirte para poder escuchar más episodios sobre esto, con este tipo de mensaje. Vamos a estar entrevistando a muchas otras personas. Y nada, te vemos en la próxima. Bye. Bye.